¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Panorama Legal. En esta oportunidad tenemos la grata presencia del licenciado Omar Victoria, abogado experto en Derecho Corporativo y de los Mercados Financieros. Bienvenido, Omar. Bienvenido. Gracias. Realmente nos enorgullece contar con la presencia de Omar, uno de los abogados jóvenes más sobresalientes en materia de Derecho Corporativo y de la regulación monetaria y financiera. De hecho, también es uno de los autores de obras como El Derecho de la Regulación Monetaria y Financiera, Crisis de los Mercados Financieros e incluso la Constitución Comentada. Y aprovechamos la presencia de Omar para tratar un tema sumamente desconocido, que es la reciente ley sobre reestructuración y liquidación de empresas y personas físicas comerciantes. Esta es una ley que se aprobó el año pasado y que tiene mucha incidencia en la práctica comercial de las empresas dominicanas y que incluso representa un avance en materia de las situaciones de insolvencia que a veces presentan las empresas y los comerciantes debido a las fluctuaciones del mercado y las situaciones que a veces perjudican su práctica comercial. Omar, ¿cómo nosotros podríamos informar a la población acerca de cuál es la finalidad que tiene la ley 141-15, que es la ley de reestructuración y liquidación de empresas y comerciantes? Bueno, ante todo, gracias a ustedes por la invitación a aprovechar un momento de un conversatorio de temas jurídicos de relevancia. Y sobre todo que podamos conversar de una ley y de un ordenamiento, de parte del ordenamiento jurídico en materia societaria muy interesante, que es todo lo vinculado con la reestructuración. Como bien decía, el año pasado el Congreso Nacional aprobó un proyecto que teníamos una década en debate sobre reestructuración mercantil de empresas y de personas físicas comerciantes. La idea, en el fondo, de lo que subyace en el tema de la reestructuración es, establecer un esquema donde las empresas y las personas físicas comerciantes pueden tener una segunda oportunidad. Lo tradicional en nuestro caso ha sido que las empresas y los comerciantes, en momento de insolvencia, ya sea financiero o de administración, por la regulación que hemos tenido hasta el momento, lo que se ha aplicado siempre ha sido directamente la liquidación o la salida de la empresa. Pero la lógica empresarial en el mundo te dice que realmente todas las empresas no deben o no tienen por qué salir del mercado en momentos, de dificultad financiera o de administración. Y lo que hace una ley como esta, todavía a veces le digo proyecto, es que establece un mecanismo de cómo se da esa segunda oportunidad a las empresas y a las personas físicas o comerciantes para tratar de reestructurar y tratar de corregir los errores o las faltas que tengan desde el punto de vista financiero o administrativo para que puedan seguir operando en el mercado. Esa es la esencia, en sentido general, porque una empresa que entra en crisis y una empresa que sale del sistema no solamente se afecta a la empresa como tal, sino se afecta a la generación de tributos, los empleos, la estabilidad económica en sentido general. Y esa es la idea en sentido general que subyace detrás de este proyecto. Esta ley es denominada también como ley de quiebra. Y eso nos hace cuestionarnos cuándo es que una empresa o un comerciante está en quiebra. ¿Qué es lo que ocurre para uno poder considerar que una persona cayó en la quiebra? Como cotidianamente se dice, no, esa persona está quebrada o esa empresa está quebrada. Sí, es una pregunta muy interesante desde el inicio, porque lo que pasa es que tradicionalmente al proceso de insolvencia en general le hemos llamado de una forma que incluso se ha vuelto una forma negativa de llamarlo, como decías tú, de que está en quiebra, de la quiebra. Y tradicionalmente también se le ha llamado ley de quiebra. Pero realmente lo que la ley trata de regular son los procesos de insolvencia. Y lo que quiere decir es que trata de establecer un procedimiento de reestructuración de empresas cuando son insolventes desde el punto de vista financiero o administrativo. La quiebra, el término de quiebra viene de la ley, del capítulo del Código de Comercio que se ha referido a la quiebra y a la quiebra fraudulenta, etcétera. Pero realmente hoy en día nos referimos a insolvencia. Y realmente, ¿por qué? Cuando nos referimos a qué activa un procedimiento de reestructuración de insolvencia, realmente son situaciones donde la empresa no puede cumplir con todos sus compromisos financieros o realmente tiene un problema de administración
que la hace que real o potencialmente no pueda cumplir con esos compromisos o con las obligaciones en sentido general que tenga con los acreedores. Por tanto, el término quiebra ha entrado en desuso porque denota un efecto peyorativo y realmente lo que se busca es un término más como reestructuración, porque lo que busca es darle una segunda oportunidad o permitir que las empresas que entren en un momento de dificultad puedan seguir operando en el futuro en el sistema económico y en el mercado corporativo, si se le puede llamar así. Excelente. Entonces, ¿cómo surge esta ley? ¿Cuál era el escenario antes? ¿Cuáles eran los indicadores, o más bien, cuál era el procedimiento las opciones que las empresas tenían cuando tenían esa deficiencia económica o cuando tenían esa insolvencia, tal como dijiste? Previo a la ley. Sí. Previo a la ley. Sumamente interesante. ¿Cómo surge? Sumamente interesante, porque Dominicana de hecho no está entrando, no está creando nada que no exista desde hace mucho tiempo. Es decir, tenemos regulaciones de reestructuración en algunos casos que llegan a tener casi un siglo. Dominicana de hecho era uno de los últimos países, no sé si, quizás me desvío un poco, pero no sé si han visto todo el tema de insolvencia cuando se refiere a la evaluación de competitividad de República Dominicana. Dominicana creo que hoy en día ocupa el lugar 158 de 180 y tantos países en materia de insolvencia. Y el efecto, lo que llevaba a eso era el efecto de que Dominicana no tenía ningún régimen actualizado de reestructuración y teníamos todavía un régimen de insolvencia tradicional previsto en el Código de Comercio que databa de más de 100 años. Lo que hacemos ahora es que, digamos, nos montamos en el tren de las normas de reestructuración que ya en la mayoría de los países del mundo existen y que corrige esa visión. Lo más importante de eso sería quizás lo que comentábamos al principio, que lo que cambia es la propia visión del procedimiento. Antes lo que tratábamos simplemente era de, digamos, como a correr fanáticos y tratar todo el mundo de salvar los intereses de los acreedores para que el deudor pudiese pagar lo que más se pudiera de la masa. Y hoy en día la visión es diferente, la visión es dar una segunda oportunidad. Y esto tiene un efecto incluso cultural que es muy importante, porque en el ordenamiento anglosajones ha sido más tradicional, porque así lo han visto ellos desde siempre, donde fallar en el proceso de tener una empresa no es un pecado capital. No es el fin del mundo. En casos como nosotros, la propia ley de nosotros reflejaba que el que tú no puedes seguir adelante con un negocio te sancionaba. De hecho, ustedes saben que muchas leyes todavía, que no necesariamente es esta, pero ley de sociedades, ley monetaria y financiera, sanciona de manera muy fuerte a las personas que en algún momento han tenido que ver con una insolvencia de una empresa. Y si es fraudulenta, no hay duda que sí, pero hay muchos casos donde la insolvencia de la empresa no tiene que ver con un tema de fraude, de violación a la normativa penal. Entonces, incluso es un cambio cultural, porque lo que trata es de tener una visión diferente de qué se hace cuando una empresa entra en un proceso de disolución, de insolvencia, y aclarar un punto que creo que es importante. La insolvencia, como se ve, no solamente insolvencia financiera. Ustedes saben que la insolvencia financiera es, en pocas palabras, cuando tú debes más de lo que tienes. Claro. Pero también hay insolvencia de administración, que es cuando en base a lo que la ley establece, se supone o se prevé que tú no puedas administrar el negocio en la manera correcta para cumplir con tus obligaciones. Es decir, que hay dos ámbitos de la insolvencia en este proyecto. Y me parece que sí, corregimos quizá cientos y tantos de años de una legislación diferente y con un modelo, digamos, que en su momento era un modelo distinto al que se busca, al objetivo que tienen las normas de reestructuración hoy en día. Excelente, muchas gracias. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a ver la diferencia entre la reestructuración y la liquidación que prevé la ley de las empresas y personas físicas. Bien amigos, estamos de vuelta con su programa Panorama Legal, compartiendo con el licenciado Omar Victoria, experto en Derecho Corporativo y sobre los mercados financieros, y retomando el tema de la ley 141-15, que es la ley de reestructuración y liquidación de empresas y personas físicas comerciantes, que es muy reciente ya que fue aprobada por el Congreso Nacional el año pasado. Debemos distinguir, para continuar la conversación,
estos dos procesos mencionados incluso en el título de la ley. ¿Cómo diferenciamos la liquidación de la empresa de la reestructuración de la empresa? ¿Qué debe entender el ciudadano cuando le dicen, mira, la empresa va a ser sometida a un proceso de reestructuración o bien la empresa va a ser sometida a un proceso de liquidación? Muy interesante pregunta, porque hay que tener en cuenta que nosotros siempre hemos tenido régimen de liquidación de empresas. De una manera u otra siempre ha habido formas de cómo, en base a un proceso jurídico, si lo podemos llamar así, cómo liquidar los activos de una empresa y terminar con la personalidad jurídica de la misma. Sin embargo, lo que trata de hacer la ley ahora es dividir el proceso de manera, más ordenada y darle categorías a los diferentes elementos o, objetivos que se buscan en un proceso de reestructuración. La reestructuración como tal, lo podemos resumir que es la parte del proceso que busca que la empresa que ha presentado problemas, ya sea de administración o de solvencia financiera, pueda volver a operar en un régimen de normalidad. Esa es la parte de reestructuración, que por eso se le llama conciliación, cuando se trata de negociar y establecer las reglas para que la empresa pueda seguir operando y cumpliendo relativamente con sus obligaciones. Si eso no se logra, entonces es donde se activa el proceso de liquidación. La liquidación es cuando ya no es posible tener un proceso de reestructuración, cuando no es posible que esa empresa entre en una normalidad desde el punto de vista del cumplimiento de sus obligaciones, entonces se decide ya liquidarla. La liquidación, si te fijas en la ley, es una liquidación judicial, porque una liquidación donde el tribunal vuelve ya y se apodera y decide cómo se realizan los activos y cómo se pagan, las deudas, si se cumplen con las obligaciones de la empresa respecto de los acreedores. Por tanto, lo que hace ahora es que ponemos previamente un procedimiento que busca reestructurar la empresa, que busca darle esa oportunidad, y si no, posteriormente entonces entra la liquidación. Es decir que esa es una novedad. O sea, ahora está esa fase de reestructuración, que es lo que permitiría la segunda oportunidad a la que hacías referencia en el segmento anterior, de que previamente bajo la legislación anterior del Código de Comercio no existía. Antes, aquel que tuviera la insolvencia financiera o administrativa que le llevara a incumplir sus obligaciones, entonces solamente tenía la liquidación como opción. Entonces ahora la ley lo prevé escalonado. Primero se trata de hacer la reestructuración y luego, si no se puede, entonces se va al procedimiento de liquidación. Sí, tocaste varios puntos que me parece que son sumamente interesantes. Primero, previo a esta ley teníamos el régimen del Código de Comercio, que fue derogado por la misma, y también teníamos una legislación de los años 60 que obligaba o que trataba de obligar a que hubiese una conciliación con el deudor. Ese proceso tampoco nunca fue efectivo, porque realmente trataba de que el deudor pudiera, conciliar de manera amigable con todos sus acreedores para seguir operando. Lo que hace ahora es que, creamos este proceso previo de reestructuración que busca darle esa oportunidad de que las deudas y la administración de la empresa vuelvan a un momento de regularidad. Pero algo que me parece sumamente interesante es que tener en cuenta que la liquidación puede darse en cualquier momento del proceso. La liquidación, como preguntabas, la liquidación no es solamente si no puedo llegar a negociar al final del día, sino la liquidación es una opción del primer momento, pero no es la única, que es lo importante. La primera opción de todo proceso de reestructuración es tratar de salvar la empresa. Pero si en cualquier parte del proceso nos damos cuenta que la empresa es inviable, entonces la propia ley manda que no tengamos que esperar el proceso completo de negociación, sino que se ordene directamente la liquidación. La idea, aunque hay realmente toda una estructura jurídica muy, muy profunda sobre este tema, pero la idea sencilla es, en un momento en que se supone que real o potencialmente no vas a poder cumplir con tus obligaciones, trata de tomar medidas con todos los participantes al mismo tiempo, para que eso se pueda lograr de manera diferente, pero se pueda lograr. Y si no, entonces sí entraría ya en liquidación, que es el proceso trata de pagarle y de cumplir las obligaciones con todo el mundo. Esa es un poco la lógica del procedimiento detrás de la ley. Okay, excelente. ¿Y cómo inicia el procedimiento? ¿Quiénes pueden solicitar esa liquidación o reestructuración? Mira, es una pregunta, siempre digo las preguntas, pero realmente hay muchas preguntas interesantes, porque es un tema novedoso desde el punto de vista de que no teníamos un mecanismo previamente. Dominicana
y siempre preguntan, ¿qué ley se siguió? ¿Qué ley uno puede estudiar para estudiar la dominicana? Y realmente no lo hay. O sea, la mayoría de los países ya de Latinoamérica y a nivel del global tienen leyes de reestructuración, pero hay muchos principios y muchas reglas diferentes. Dominicana siguió sobre todo los principios internacionales de insolvencia que establece el Banco Mundial. Y en ese punto es interesante porque cuando vemos la ley dominicana es relativamente conservadora desde el punto de vista de quién puede acceder y cómo. Y hay que entender que ese proceso es así porque al principio tenemos una ley que nunca habíamos tenido un régimen de reestructuración y comenzamos quizá de a poco. Porque en régimen internacional, o sea, la práctica internacional es que la entrada sea fácil y que todo el mundo pueda solicitar la reestructuración de un acreedor. En Dominicana básicamente como queda con la ley es cualquier acreedor en principio puede solicitar la reestructuración de su deudor y todo deudor puede solicitar su reestructuración. Ahora la ley establece un catálogo, que es el famoso artículo 29, de qué situaciones son las que te llevan a poder pedirlo. Un catálogo medio extenso que quizá no tenemos que detallarlo aquí, pero básicamente hay algunas reglas sobre solvencia financiera, que es eso, no deber más de lo que tiene por un periodo de 6 meses, estar al día con los impuestos, etcétera, y otros de administración, o sea, tener una administración ordenada de la empresa. Y si esas situaciones se dan, entonces cualquier deudor puede solicitarla. Y respecto de los acreedores, la ley establece un mínimo de salarios en la acreencia, es decir, ese deudor tiene que deberte un mínimo de 50 salarios mínimos para que te active. La mayoría de los regímenes internacionales o comparados, si lo podemos llamar así, aunque te deban un solo peso es suficiente para tú solicitar la reestructuración. Pero en Dominicana, si se fijan, hay una limitante de entrada que quizás es producto del inicio del proceso, de un proceso como este en una ley que no teníamos y que posteriormente irá abriéndose un poquito más. Pero esas son las características. Hay características de la situación de la empresa y del nivel de acreencia que se tiene para poder acceder. Me parece interesante decirles que en el caso dominicano también se exigieron que los acreedores que puedan solicitar la reestructuración tengan que cumplir un mínimo de gobierno corporativo ellos, estar al día con los impuestos, etcétera, de forma tal de que quien se pueda beneficiar de un régimen que trata de proteger sus activos durante un proceso de reestructuración también cumplan con la normativa del sistema. Y lograríamos ahí deudor cumpliendo o rumbo a cumplir y acreedor cumpliendo con el mínimo de la normativa de cumplimiento aplicable. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿cuál es el tribunal competente para conocer este procedimiento? Vamos a verlo después de la pausa y enseguida regresamos. Bien amigos, estamos de regreso con nuestro invitado especial, el licenciado Omar Victoria, la persona más idónea para instruirnos en este interesante tema. Estábamos viendo antes de la pausa cuál es el tribunal competente para conocer de este procedimiento. Bien, yo creo que ese es uno de los temas que más, más se profundizó y que más se debatió durante el proceso del conocimiento del proyecto. Por eso a veces le sigo llamando proyecto, porque esa década que se duró la discusión de la ley de insolvencia o la ley de reestructuración, una gran parte fue en el debate sobre qué institución conocería de los procesos de reestructuración. Había una idea generalizada de tratar de que estos procesos se fuesen por una vía más expedita y que hubiesen órganos administrativos que lo pudieran conocer. En muchos países, por ejemplo Colombia, lo conoce la Superintendencia de Sociedades y que tiene un procedimiento, mucho más administrativo para el conocimiento de la reestructuración. En Dominicana, en el momento que siempre se trabajó el proyecto, se pensó cuáles opciones existirían. Al final del día, la ley adoptó el procedimiento más utilizado a nivel de derecho comparado, que es una jurisdicción especializada de insolvencia y de liquidación. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, en algún momento, no importa lo que pase, los procesos de reestructuración pueden judicializarse. Es decir, en algún momento que alguien impugne o no esté de acuerdo con una decisión, va a siempre tener el derecho de terminar evaluando esa decisión en la vía jurisdiccional. Aún fuese un órgano de la administración el que llevase el proceso. Y si no fuese un órgano de la administración, entonces podríamos caer en la discusión de la constitucionalidad del órgano, porque
quiebras o insolvencias decididas por con efectos de empresarios y derechos de terceros. Entonces, la idea fue retomar y adoptar el régimen que internacionalmente más se utiliza en la mayoría de los países. Más del 80% de los países a nivel mundial utiliza una jurisdicción especializada. La ley, conociendo que no de entrada necesariamente se creará la jurisdicción especializada a nivel de nuestro Poder Judicial, establece que la jurisdicción competente va a ser la ordinaria en atribuciones comerciales hasta que la jurisdicción especializada se cree de manera completa. Pero digamos, ese es el régimen que la ley adopta y sigue, digamos, en consonancia con lo que son los criterios internacionales al respecto. Ok, muy bien. Entonces también el proceso en sí, una vez cuando el tribunal se apodera, ¿cuál es? Bueno, explícanos brevemente porque realmente entiendo que es un proceso bastante extenso, pero vamos a decir brevemente, ¿cómo usted nos puede explicar ese procedimiento ante ese tribunal o ante esa jurisdicción especializada? Sí, yo quisiera resaltar antes de ver el procedimiento que la propia ley te permite, la ley te crea un ámbito donde acreedores y deudores pueden entre ellos llegar a un acuerdo de reestructuración sin tener que activar la jurisdicción el ámbito jurisdiccional. Esa es la base de conciliación y exactamente, negociación. Sigue lo que le llaman pre-pax en derecho comparado. En este caso en la ley le llama acuerdos previos de reestructuración, donde digamos, yo le debo a ustedes dos y yo le digo, mire, yo quizá no le pueda pagar o voy a tener tal falta, vamos a acordar cómo vamos a reestructurar esto y no tenemos que irnos a un proceso, digamos, agotar el proceso de la ley. La ley te permite eso como primera opción y ese plan se homologa en el tribunal y lo quería resaltar porque realmente en la medida que avanzan los regímenes de reestructuración, la forma de reestructuración privada como homologación del tribunal es la más utilizada. O sea, porque en buena fe, si podemos llamarla así, ni el deudor ni el acreedor quieren ir a un litigio para la aprobación de un plan de reestructuración, sino lo que quieren, uno cumplir y el otro que le cumplan con sus derechos. Luego de eso, lo que la ley establece un procedimiento que, digamos, inicia con una verificación, es decir, quien active el proceso y le diga al tribunal, yo tengo una situación que considero que aplica una reestructuración, hay un procedimiento de verificación y dada o constatada la situación, se abre un procedimiento que a lo sumo puede llegar a ser 120 días hábiles de conciliación y negociación, que es realmente el proceso de reestructuración donde tomamos una decisión de cómo vamos a hacer esto. La ley es interesante porque te dice si en cualquier momento de ese proceso nos damos cuenta que es imposible, podemos ir a liquidación de manera directa. Y la ley te dice si llego al fin de ese proceso no hay más, hay una prórroga y a la prórroga hay liquidación si no logramos un acuerdo. Lo que trata de decir, te estoy dando un compás para que ustedes se puedan poner de acuerdo y reestructurar la empresa. Y si no, vamos a ir a la liquidación, que es la última opción, pero una opción en muchos casos necesaria y viable cuando no es posible reestructurar la empresa. Si la reestructuración no es posible, entonces la liquidación sería lo que continúa. Ok, muy bien. Omar, ¿y quiénes participan en este procedimiento? O sea, tenemos al deudor, el acreedor, el tribunal, pero ¿hay otros funcionarios que participan o intervienen de alguna manera en el procedimiento? Sí, digamos, es importante tener en cuenta que el tema de reestructuración es interesante y no es como una fórmula única de reestructurar empresas porque siempre tendrá la relevancia de qué tipo de empresa es, el tamaño, la magnitud, y para cualquier tipo de empresa de reestructuración. Por ejemplo, ¿se acuerdan que Iberia dejó de viajar a Dominicana un tiempo? Bueno, estaba en un concurso de acreedores en su país de origen y hasta que reestructuró y volvió. American Airlines pasó por lo mismo así. Puede haber diferentes para cada tipo, pero la ley prevé que depende del tipo de reestructuración pueden incluir diferentes funcionarios que van en el proceso. La verificación lleva un funcionario, además de, digamos, acreedores y deudores que participan en el tribunal, y la conciliación lleva también otro funcionario que es el conciliador, que en el derecho comparado es lo que es el administrador de la quiebra, que trata, digamos, de poner en acuerdo a todo el mundo en el proceso para lograr una reestructuración de la empresa. Eventualmente pudiese haber un liquidador. Y digamos los principales stakeholders, interesados del proceso, como son acreedores,
y trabajadores también llevan, la ley le permite que tenga asesores durante el proceso. No sé si quieren, podemos ver algunos puntos detallados sobre ellos más adelante, pero en conjunto, ese es el esquema de negociación de un proceso de reestructuración previsto por la ley. Y estos funcionarios, digamos que son nombrados por el tribunal y reciben una remuneración. Sí, los funcionarios como tal, digamos los que se vuelven la parte activa del proceso de reestructuración, son funcionarios remunerados. Funcionarios que realmente se eligen de manera automática al azar de un registro que creará en su momento la Cámara de Comercio. Y la idea es que cualquier persona con capacidad, con los requerimientos, que cumpla los requerimientos que la ley exige, pueda ser alguien de verificador, pueda ser alguien que lleve un proceso, incluso se permiten que sean personas jurídicas, porque un proceso de reestructuración de un grupo muy grande económico, por ejemplo, lleva muchos funcionarios. Y generalmente, y eso es una regla a nivel internacional, esos funcionarios son remunerados, y la regla de remuneración que se establece o se establecerá en el reglamento también está vinculado con el nivel de trabajo que le va a exigir un proceso de reestructuración. Okay. O sea que realmente así como puede ser sencillo de manera prejudicial, ¿no? También puede ser bastante complejo e implicar la participación de determinados funcionarios, sea un agente verificador, uno liquidador, uno conciliador, incluso asesores. Es digamos que la ley trata de abarcar todas las posibilidades de la magnitud que pueda tener una empresa. Vamos a ir a una breve pausa comercial y enseguida regresamos para tratar qué ocurre con los empleados de una empresa en proceso de reestructuración y liquidación. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Panorama Legal, compartiendo con el licenciado Omar Victoria, experto en Derecho Corporativo y de los mercados financieros. Hablamos en el segmento anterior sobre el procedimiento de reestructuración y liquidación y precisaste muy bien las etapas e incluso las previsiones que contempla la ley para aquellos casos de empresas de gran magnitud. Pero surge la pregunta, ¿qué ocurre con las empresas pequeñas? Las pequeñas y medianas empresas que no tienen un capital muy grande, que tienen 5, 7, 10 empleados. ¿Qué previsión contempla la ley respecto a ese segmento del mercado? Mira, muy interesante porque algo de lo que adolecemos en esta etapa vamos a llamarle esta etapa de una era de reestructuración, es de suficiente data para saber cuáles van a ser los procedimientos más utilizados, cuál es el número promedio de acreedores que tienen las empresas dominicanas, por ejemplo, etcétera. Lo que hizo la ley fue, en este caso, seguir un modelo. En muchos países se sigue un modelo de un procedimiento abreviado, así como en muchos países se permite, como comentamos ahorita, un procedimiento previo, sin necesidad de activar el procedimiento común general. En este caso también se permite que en casos de insolvencias menores no haya que agotar el procedimiento completo por el efecto de la magnitud. En muchos países se ha seguido un modelo tratando de vincularlo al tipo de empresa, y en Dominicana se analizó ese tema y se analizó como un modelo vinculado o tratado para aplicarlo para las pequeñas y medianas empresas, que de hecho en la data es más del 90% del tipo empresarial dominicano. No obstante, la pequeña y mediana empresa, por definición de ley, todavía eran empresas grandes. La mediana empresa creo que pasa de 50 empleados o algo así. O sea, todavía era un modelo de empresa grande en comparación con lo que puede haber en Dominicana, que realmente sean empresas de 5, 6, 7, 10 empleados, 3 acreedores, etc. Entonces la ley creó un procedimiento, se llama el procedimiento abreviado de reestructuración, donde cuando las acreencias totales no pasan de 10 millones de pesos, indexable cada año, se permite un procedimiento que no exige todos los funcionarios que comentábamos previamente y que reduce todos los plazos a la mitad. Y la idea con eso es que, bueno, si yo tengo acreencias por 6 millones de pesos con 3 acreedores, el propio proceso no me exige que yo agote toda una estructura tan profunda para reestructuración y que sea más sencillo la reestructuración. Y esa vía se permite. Fíjense en el caso que en Dominicana no es por el tipo de empresa, la nomenclatura o la naturaleza de la empresa, sino por el nivel de acreencia global
que esa empresa tenga al inicio del proceso de reestructuración. Ok, claro, porque al fin y al cabo lo que persigue el procedimiento es proteger a los acreedores y tratar de mantener a la empresa o al comerciante operando en el mercado. Una superestructura para reestructuración en un caso de una empresa que no lo amerite o de creencias que no son tan mayores, lo que puede ser más costoso o peor para los acreedores que no. Y se trata de discriminar de manera positiva en este caso para que el procedimiento sea más ajustado. Igual hay un procedimiento o una fase conciliatoria dedicado a esas empresas más pequeñas. Digamos, siempre hay conciliación en el sentido de que en los casos abreviados lo que pasa es que solamente opera un funcionario que es el conciliador y siempre trata de buscar la conciliación entre las partes para la reestructuración. Pero el procedimiento lo que hace es que se achica con menos requerimientos de plazos y con menos estructura de decisión para la toma de decisiones al final del día. ¿Y cuál es, como decíamos antes de la pausa, cuál es la situación de los empleados durante este procedimiento? Porque los empleados también se pueden ver perjudicados ante una situación de insolvencia. Entonces, ¿qué derechos tienen? ¿Cuál es su situación? ¿Qué prevé la ley respecto a ellos? Importante porque el empleado, y digamos ahora en el conjunto, los empleados son acreedores de la empresa. Claro. Tienen una creencia, de hecho, de la creencia más privilegiada en nuestro derecho. En algunos casos compite con la del Estado en la materia tributaria, que es bueno tener en cuenta que el modelo puso en este caso al Estado de último a cobrar en la parte tributaria. Y eso es interesante, así es el modelo también internacional, porque si una empresa entra en reestructuración y lo primero que se activa es el pago necesariamente de impuestos, entonces no necesariamente voy a poder reestructurar, la idea es que siga operando. Claro. Lo que sí hace la ley es que los empleados en algunos puntos no necesariamente participan de manera activa, tomando la decisión. Crea una figura del asesor de los trabajadores para las tomas de ciertas decisiones, pero lo más importante que hace la ley es que, aunque en muchos casos el empleado no está de forma activa, de forma pasiva, la ley, si el privilegio más protegido en la ley es el privilegio del empleado. Y lo puedo resumir de alguna manera. El proceso de reestructuración nunca puede adoptarse violando los derechos de los empleados previstos en la normativa. Es decir, que cualquier reestructuración que se decida siempre va a tener que... Le voy a poner un ejemplo. Si yo tomo una decisión de reestructuración, yo puedo hacer que tome una decisión que diga, bueno, a alguien que le debo 100, le voy a pagar 80. ¿Tú estás de acuerdo? Y probablemente el acreedor diga que sí. En este caso yo no puedo decir, yo le debo 100 a los trabajadores, le voy a pagar 70. Okay. Los empleados están protegidos. Se respeta el privilegio de los salarios, entonces no hay posibilidad de, por ejemplo, pagarle a un acreedor antes si los empleados están de por medio. Digamos que siempre y cuando que el plan de reestructuración protege y reconozca todos los derechos de los trabajadores, podrá seguir adelante si no. Okay. Excelente. Entonces, ¿en qué consiste el delito de bancarrota frente a ese escenario? Si no hay una reestructuración y una liquidación y ciertamente hay una bancarrota, ¿en qué consiste? Sí, esta parte es interesante no solamente por el tradicional llamado delito de bancarrota, sino porque es muy probable que yo he estado unos minutos conversando y muchos de nuestros televidentes se hacen ideas de todas las cuestiones que se pueden crear para crear deudas falsas, para alguien pedir la reestructuración y no pagar a sus acreedores. Claro. Toda esa parte vinculado con la violación de la norma penal. La ley lo regula en una parte final. Y la idea es que el procedimiento de reestructuración siempre va a ser viable, pero cuando estamos hablando de buena fe, cuando estamos hablando de que hay realmente una situación de insolvencia de la empresa y de buena fe el deudor y los acreedores quieren llegar. Cuando hay fraude a la ley, lo que aplica un régimen de responsabilidad penal que todos sabemos que es lógico que existe. Es decir, el sistema no se puede utilizar para violar la ley, para no cumplir con las obligaciones de manera deliberada. Y de ahí que viene una parte de los tradicionales delitos de bancarrota. La bancarrota es un término que se utiliza parecido a la quiebra, pero realmente el delito de bancarrota es cuando tú llevas la empresa a la insolvencia de manera intencional con dolo. Y lo que hace la ley es que establece sanciones muy severas en su parte final para quienes utilizan su poder de la administración de la empresa para, violar los derechos de esos acreedores. Mientras eso la ley protege, mientras eso no se logre, no ocurra, siempre va a haber reestructuración viable
porque estamos hablando de que queremos salvar un negocio y todo lo que se vincula. Tan pronto el sistema es tomado para de manera intencional violar los derechos, ocultar patrimonio, desviar activos, etcétera, entonces hay un régimen sancionador penal sumamente fuerte en la ley, claro, y que trata de compensar. Algunos le llaman la parte de los dientes de la ley. Qué bien. Omar, ya estamos llegando al final de Panorama Legal y no queremos irnos sin que antes nos comentes cuáles, a tu entender, son los retos que tiene la implementación de esta normativa, esta ley 141-15 de reestructuración y liquidación de empresas y personas físicas comerciantes. Mira, la ley, de entrada hay que aclarar que la ley no es autoaplicativa. La ley necesita un reglamento de aplicación que ella misma lo establece y que es necesario porque hay muchos procedimientos de los que están previstos que se van a complementar con el reglamento que la ley ordena. La ley estableció que entraría en vigencia 18 meses a partir de su promulgación, es decir, que entraría en febrero del año 2017 y que debería aprobarse el reglamento de aplicación en un año a partir de su promulgación, que sería agosto 8 de este año. Entonces necesitamos ese reglamento porque ese reglamento también es que va a permitir que las cámaras de comercio creen los registros de funcionarios, que se establezcan los procedimientos internos, los procedimientos de cómo los acreedores votan cuando hay masa de, cantidad numerosa de acreedores. Si la ley en sí es un primer paso, pero es un primer paso de un proceso o digamos de una estructura de reestructuración y una cultura de reestructuración que necesita otras normas para su implementación y que la propia ley ordena y que estamos, digamos, en este proceso. Ok, bueno, Omar, muchísimas gracias. Muchas gracias por venir a Panorama Legal. Realmente fue un programa muy interesante y esperamos tenerte en una futura ocasión. Bien, amigos, hemos llegado al final del segmento de entrevista de Panorama Legal y luego de la pausa regresamos con Ana Nolasco y el segmento Consejos y Novedades. Muchas gracias Charlotte y Boris y muchas gracias público televidente por la sintonía. El día de hoy, en nuestro segmento Consejos y Novedades, abordaremos la primera entrega del tema Seguridad Social en la República Dominicana. Tomando en cuenta que desde el 2001 en la República Dominicana cambió el sistema de seguridad social, instaurando uno nuevo con la Ley 8701 basado en la capitalización individual. Antes del 2001 y esta reforma, exclusivamente existía el sistema de reparto, el cual explicaremos más adelante. La seguridad social en la República Dominicana se complementa por la contribución que hacen los trabajadores y los empleadores. Los trabajadores ponen de su salario el 5.91%, el cual se divide en un 2.87% para el seguro de la vejez, discapacidad y sobrevivencia en el régimen contributivo y un 3.04% para el Seguro Nacional de Salud. Por su parte, los seguros de vejez, discapacidad y sobrevivencia, las pensiones en general, tienen el objetivo de reemplazar la pérdida o reducción del ingreso por vejez, fallecimiento o discapacidad. Y también para poder suplir los recursos a las personas que aunque su afiliado haya muerto puedan sustentarse por esta pensión. En el sistema de capitalización individual, que fue el que introdujo la Ley 8701, cada afiliado tiene una cuenta particular, donde deposita cada mes el 9.97 del salario cotizado. Dentro de este, solamente el 2.87 es el que pone el trabajador. Todos los trabajadores tienen una sola AFP. Y aunque trabajen con varios empleadores, solamente pueden tener una sola AFP. Se le hará el descuento y este será depositado en la misma cuenta. La persona puede cambiar su AFP luego de que tenga un año en esta, y es importante que tomen en cuenta cuál es la rentabilidad que le da cada AFP a usted para saber cuál le conviene más. Por el otro lado, en el sistema de reparto, este es un fondo común donde todos colaboran en proporción a su salario, y el monto de la pensión no depende necesariamente de cuánto usted haya aportado, sino de cuánto tenga el fondo de previsión al que usted pertenezca. El afiliado bajo esta modalidad
le corresponde solicitar su pensión en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales o en el Ministerio de Hacienda. En el caso de los que están acogidos a la nueva ley 87-01, estos tienen que solicitar su pensión frente a la AFP donde estén afiliados. Luego de que hayas identificado cuál AFP te da mayor rentabilidad, es importante que sepas que cada una de las pensiones de manera separada tienen unos requisitos. Por ejemplo, para la pensión de vejez, la persona adquiere ese derecho en el sistema de capitalización individual cuando tiene 60 años y tiene 360 meses cotizados. O en el caso de que no tenga los 60 años, pero que tenga 800 cotizaciones. En su defecto, para la pensión reducida, en caso de que tú no cumples con estos requisitos, debes de tener 400 cotizaciones y tendrás una pensión menor. En el sistema de reparto, que es el contrario al anterior, aquí tienes que tener 60 años también, pero haber trabajado por lo menos 20 años en el sector público. O también en el caso de que tengas 35 años en el sector público, no importa la edad que tengas ya. Por otra parte, en la pensión por discapacidad se adquiere cuando una persona sufre una enfermedad o lesión crónica que adquiera desde su origen y le afecte, o sea, le impida poder trabajar. Este también tiene que haber agotado la parte de las prestaciones que le tocan por enfermedad no profesional, que son 6 meses con un derecho a un 60% de su salario. La Comisión Médica Nacional es la que determina si aplicas o no a este tipo de pensión. Y si la opinión que ésta da sobre tu situación no te es favorable, tienes 10 días hábiles, contando a partir de la fecha del comunicado, para poder apelarlo. Luego de esto, ya no puedes hacer nada más. Por otra parte, la pensión por cesantía avanzada se adquiere cuando es un empleado que no puede trabajar, ya no puede remunerar su oficio, ha cumplido 57 años de edad y ha cotizado un mínimo de 300 meses. El afiliado cesante mayor de 55 que no haya cumplido este requisito se le otorga una pensión, pero en base a los fondos acumulados. O si desea, en el caso de régimen contributivo, puede seguir cotizando hasta cumplirlas para que le toque ya una pensión mucho mejor. Pero solamente es a los que estén bajo el régimen contributivo. La pensión de sobrevivientes. Esta es cuando se muere el afiliado activo. Los beneficiarios pueden recibir una pensión que no será menor al 60% del salario. Pero esto se determina tomando en cuenta los últimos 3 años del salario de la persona fallecida. Por ejemplo, el cónyuge menor de 50 años solamente recibirá la pensión durante 5 años. El hijo menor de edad hasta que cumpla 18 años de edad. El cónyuge que sea mayor de 50 años y menor de 55 tendrá derecho solamente a 6 años de pensión. Y cuando se trata de un cónyuge que sea mayor a 55 tendrá una pensión vitalicia. Los beneficios de la reforma que se hizo en marzo de 2015 agrega que el plazo para solicitar esta pensión no sea de 2 años, sino que sea de 7 años a partir de la muerte de la persona. O sea, tú tienes 7 años para solicitar la pensión. También existe otra situación. Hay muchas personas que no tienen tiempo para poder hacer las cotizaciones necesarias y se ingresaron de manera tardía al sistema de pensión. En este caso, cuando tienen una cuenta de capitalización individual y no cumplen los requisitos por lo que ya explicamos, la persona lo que debe de solicitar es que le entreguen en total de un único pago todos los fondos que tenga su cuenta. Esto se le hace 3 meses después de que haya cesado el trabajo y que también ya esté inactivo en la TCS. En el caso de que estés pasando algún tipo de inconveniente o tenga dudas sobre tu pensión de discapacidad, vejez o de sobrevivientes, es importante que te comuniques con un especialista de la materia o que te dirijas al DIDAC, que es la institución que está encargada de velar por el cumplimiento de la seguridad social en la República Dominicana. Recuerda que tendremos una próxima entrega donde trataremos los demás temas de la seguridad social en la República Dominicana y te esperamos. Muchas gracias.